Bovinos. El periodo de transición puede causar cojeras. La patología que más afecta al ganado lechero son las cojeras, lo que provoca pérdidas económicas para el productor ganadero. En este video te explicamos en qué periodo se presentan. Las pérdidas económicas se traducen en costos directos de veterinarios, podólogos y tratamientos, y los costos indirectos son las producciones bajas ya sea de leche o carne. La mejor noticia para el productor ganadero es que estas pérdidas económicas se pueden evitar si se conoce con exactitud el momento en que se presentan las cojeras, con el fin de evitarlas. Generalmente el periodo de transición en los vacunos va de los 21 días antes de la presencia del parto y a los 21 días posterior al parto. Sin embargo, actualmente se está considerando al periodo de transición desde los 60 días antes de la presencia del parto, que realmente es cuando inicia el periodo seco, hasta los 30 días después del parto. Y esto es debido a que las vacas pasan de periodo de lactación y preñez a otro denominado lactación y no preñez. Cuando esto sucede, las vacas experimentan cambios biomecánicos y fisiológicos que pueden producir estrés en los vacunos, lo que los hace más susceptibles a sufrir enfermedades infecciosas y metabólicas. Las vacas después del parto se pueden enfrentar a varios factores que pueden llegar a favorecer la presencia o aparición de cojeras y otras enfermedades. Estos factores pueden ser balance energético negativo, estrés, acidosis rumial, hipocalcemia, inflamación. Y por último, cambios hormonales como la hormona denominada relaxina, que en otras palabras es la salud podal. Además de los factores anteriores, en el periodo de transición, se presentan implicaciones directas en la salud podal, como por ejemplo los cambios que se presentan en el periparto, que generalmente es 6 días antes y 6 días posterior al parto, que se refieren a una caída fisiológica en el consumo de materia seca y un aumento de la demanda energética que la vaca requiere para la etapa de lactación. En este lapso de tiempo la vaca se encuentra en BEN, o balance energético negativo, lo que en otras palabras quiere decir que la vaca consume más energía de la que puede producir, la que predispone el movimiento de grasas, y como consecuencia se produce la pérdida en el espesor del cojinete graso, que está ubicado en la tercera falange, y el corión de la pezuña. Otro factor que favorece la aparición de cojeras son los cambios físicos que se asocian al parto y tienen efecto en el aparato suspensorio de la tercera falange y los tejidos blandos. Sin embargo, estos cambios cumplen el objetivo de preparar a la vaca para el parto. La hormona que se encarga directamente de la preparación es la relaxina, que, como el nombre lo indica, cumple la función de relajar los tejidos blandos y beneficia la laxitud del canal del parto. Esto se traduce en que la relaxina favorece la relajación del aparato suspensorio de la tercera falange, lo que genera mayor presión sobre los tejidos vivos del casco, especialmente en la zona de la tuberosidad flexora.